capítulo 5 de la epístola a los Romanos. Voy a leer los versos 8, 9, 10 y 11. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar que Dios nos bendiga. Vamos a orar que Dios nos bendiga. Y que conforme sea la necesidad, Dios inspire la palabra. Soberano Jesús, yo te doy gracias nuevamente, mi Señor. Oh, por la bendición, por la oportunidad, Dios, que nos das de estar nuevamente delante de tu presencia. Tu palabra, que es espíritu y es vida, sea obrando para salvación. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tú nos has traído, Señor, porque tú eres el que da el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y esta palabra, conforme sea la necesidad, obre primero para salvación, para renovación, para entendimiento, para comprender tu buena voluntad, oh Dios, y que podamos salir fortalecidos nuevamente. Que tu palabra aliente nuestra fe, que obre, Señor, conforme sea la necesidad. Todo reconocimiento y toda la gloria es para ti, Jesús, en el nombre del Señor. Amén. Tenga la bondad, hermanos, amigos, estén cómodos. Y vamos a hablar en esta mañana la obra salvadora de Jesús. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando podemos escudriñar las páginas de las Sagradas Escrituras, desde principio a fin, desde los comienzos de la creación del hombre, Génesis, hasta el fin de este siglo, Apocalipsis, hay una obra que Dios manifestó para la salvación a todos los hombres. Sin duda alguna, el corazón de las Escrituras es Jesús. Es el centro de todas las cosas. La obra del Señor es tan grande que ha redimido todos los tiempos, las dispensaciones, las eras del ser humano. Una obra que ha trascendido en el tiempo, que sigue vigente. Porque hay cosas que funcionaron ayer, sirvieron ayer, pero ya hoy no sirven, son obsoletas, quedaron en desuso. Pero la obra de Cristo sigue vigente. Y han pasado los siglos y los siglos, pero esta obra, mi hermano, permanece y permanecerá hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Así que hoy el hombre todavía se puede beneficiar de lo que Dios hizo a favor, de lo que Él manifestó. Dios se manifestó en carne para proveer salvación a toda la creación. Porque la salvación no solamente fue para el ser humano. Dios vino a restaurar todas las cosas, dice la Escritura, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que esta obra, mi hermano, benefició, yo diría que el universo. No solamente el hombre se benefició de lo que Jesús hizo cuando se manifestó.
lo que es el pecado, la santidad de Dios, las normas espirituales, morales, todo fue restaurado por Dios. Y sabe que la Escritura enseña que no hay salvación fuera de Jesús. No hay otra forma que el hombre pueda ser salvo aparte de Jesús. Así que aceptar a Jesús es tener garantía de la vida. Pero rechazar a Jesús, hermanos, es la condenación eterna. No hay otro medio que el hombre pueda ser salvo. Es que el asunto de la obra de la redención es que Dios vino a revelar el camino, la verdad y la vida, con un propósito para que todo aquel que en él cree presente no se pierda, sino que tenga salvación y vida eterna. Así que no hay salvación y Pedro, uno de los que Dios le encomendó el abrir la puerta tanto para el mundo gentil como para el mundo judío, declaró unas palabras que son trascendentales. Eso se convierte en un axioma, algo que es muy evidente. Pedro dice en el capítulo 4 del libro de los Hechos que en ningún otro hay salvación. Quiere decir que no hay otro nombre que el ser humano pueda conocer para recibir el perdón y la salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y eso se convierte en una afirmación, una declaración. Por eso rechazar a Jesús es rechazar la vida, pero recibir a Jesús es recibir la eternidad. El asunto del hombre es que el ser humano no termina su existencia después de la muerte. Hay cosas y hay otros seres que después de la muerte ya termina la existencia. Pero con el hombre no es así. El hombre, enseña la Escritura, que Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Y precisamente en la eternidad no existe el tiempo. Y la eternidad no es aquí en esta tierra. De ahí que el hombre sin Dios tiene existencia, pero con Dios tiene vida. Y eso es diferente. Porque una cosa es que usted tenga existencia y otra cosa es que usted tenga vida. Tenemos existencia, claro, porque hacemos parte del tiempo y del espacio. Pero la eternidad no es aquí. La eternidad está señalada o en el reino de los cielos o va a haber un lugar para la condenación eterna. Así que el hombre decide dónde piensa pasar su vida, donde puede disfrutar de una paz perpetua, un gozo perenne, o sea que no va a terminar, o un estado en el cual la Escritura describe que el hombre y Lucas el evangelista, cuando describe en aquella parábola de Lázaro y el rico, esa condición de aquellos que parten de esta tierra, capítulo 16 del Evangelio de San Lucas, sin salvación. Hay algo que Lucas presenta para describir parte, porque no es un todo. Hay un hombre que ya estando en una condición, alza su mirada para pedir algo, porque él mismo siente, escuche. Entonces él, dando voces, dijo, verso 24: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas.
O sea, hay una condición en la cual el ser es consciente de un tormento. El asunto es que ya no puede escapar de esa condición. Eso no es como en esta tierra, que cualquier persona puede estar en un estado, pero puede tener una condición difícil, pero dice, bueno, yo me puedo separar, yo puedo dejar esto, yo puedo cambiar, yo puedo salir. O alguien que es llevado a prisión, pues alberga la esperanza que algún día se le cumple la pena, la sentencia, pero sale por lo menos. Pero es que aquí ya no hay lugar para salir. Ya es un estado permanente. Estoy en este tormento, donde hay un abandono, hay un olvido, donde describe la palabra gusano no muere, refiriéndose a esa condición del ser. Porque claro, como el cuerpo, el ser es algo integral, espíritu, alma y cuerpo, y ese ser inmaterial, el cuerpo que es materia, pues claro, en un lugar de tormento, no piense que este cuerpo va a estar allá, porque no tiene la capacidad de resistir el juicio. Pero el ser inmaterial, que es el alma, donde está todo lo que es el hombre, va a sentir allí el dolor, el abandono, la tristeza, el tormento, con un cuerpo espiritual capaz de resistir el juicio. Y esa es la condición de este hombre, que él es consciente de que pudo escoger un camino diferente, porque él mismo reconoce, yo estoy en este lugar de tormento, y él tiene como que su conciencia aún presente, porque él mismo solicita, por favor envíen a alguien a mi casa, a mis hermanos, a mis padres, para que ellos, que sí pueden elegir no venir a este lugar, no lo hagan. Él es consciente, porque el hombre va a ser consciente de las cosas, de tantas oportunidades que tuvo. Hoy podemos elegir, pero llegará un momento donde no habrá lugar. Hoy usted puede cambiar el rumbo de su vida. Por eso la salvación hay que adquirirla en vida. Ese argumento, esa filosofía hueca, que después de que la persona se muere, por ahí le hacen alguna cosa y a ver si está por allá, porque como no hay muerto malo, pudo haber sido el peor de los pecadores y ya que lo sacan del infierno y que ya lo llevan y que para el cielo. ¿Y dónde enseña eso la palabra del Señor? Yo diría que eso ni en la Biblia de Cosiaca. Sí, hermanos, esos son filosofías huecas. Así dice Pablo. Mira que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías huecas o argumentos de los hombres y no según Cristo. Esos son argumentos pobres. Creer uno que siendo un pecador, amén, muriendo, aún blasfemando contra Dios, que otros lo van a sacar a uno y que Dios se tiene que hacer responsable de salvarlo cuando lo negó a él. Por eso la Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es ¿qué? Es el Señor. Confesares con tu boca, no que otro confiese, eres tú el que tiene que confesar, no otro. ¿Cómo pretendo yo hoy negar a Jesús y después querer estar con él allá? Si yo no lo acepto y no lo recibo hoy, ¿cómo el Señor me va a reconocer como su hijo? Esto hay que recibirlo es en vida. Por eso el que muere en Cristo está tranquilo. Eso no es una suerte, porque algunos creen eso de ser salvo, eso es una suerte. Eso no es ninguna suerte. Dios, hermano, no va a elegir la gente al azar. Que cuando el Señor venga, entonces ahí va a mirar y va a extender la mano, y el que le echó mano se lo llevó y el que no se quedó en la mano se quedó. No, el Señor no va a hacer eso. Aquí sí hay una elección, pero la elección es en Cristo.
La elección es en Cristo. La adopción es en Cristo. Dios no viene a llevar nada de lo que no sea de Él, porque Él no es ningún ladrón. Los ladrones son los que roban, los que se llevan lo que no es suyo. Cristo viene es por lo que Él compró. Él viene es por lo que Él adquirió. Por eso tiene derecho, porque Él pagó. Gloria al nombre de Jesús. Así que la Biblia describe la muerte de Cristo en varias maneras. Número 1, rescate o redención, que significa librar, amén, a aquellos por los cuales Él pagó el precio. Rescate, precio pagado. ¿Por quién viene el Señor? Por los que Él compró. Y la Escritura dice, amén, que fuimos comprados a precio de sangre preciosa. ¿Cómo sabemos nosotros que somos propiedad de Él? Como Él pagó con sangre, Él viene por aquellos que han entronizado la sangre. De ahí la importancia del bautismo, porque en el bautismo, en el nombre de Jesús, es donde la sangre se invoca. Y por eso somos parte de la propiedad de Él, porque en otras palabras somos impregnados con la sangre de Jesucristo. Por eso para Él no va a ser difícil saber quiénes son los suyos. La razón, porque está el nombre. A todos los llamados de mi nombre. Esa es la importancia del nombre. Muchos hoy rechazan el nombre de Jesús. ¿Cómo voy a tener yo derecho a heredar la vida eterna si en mi vida no está el nombre? Es que el nombre es garantía de redención. Así usted crea en Dios, pero si no tiene el nombre, usted no tiene nada. Propiciación significa satisfacción, amén, de algo en lo cual Dios perdona porque satisfizo su santidad y justicia. Esa es la propiciación. Reconciliación. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Sustitución. Él tomó nuestro lugar para aplacar la ira de Dios. Justificación significa declarar a alguien justo. Regeneración. Esto implica nuevo nacimiento, o sea, naturaleza divina. Adopción. El creyente es colocado en la familia espiritual. Santificación significa apartado o separado para Dios. Así que la obra del Señor a favor de nosotros implicó una serie de cosas. Justificados en Él, reconciliados, adoptados hijos suyos, perdonados, nuevo nacimiento, sustitución, reconciliación, propiciación, redención. Todo esto con un fundamento, la gracia. Quiere decir que todo se manifestó por amor a nosotros. Porque siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Y lo hizo por gracia, no por méritos de ninguno. El justo y el bueno es Él. Nosotros éramos los pecadores. Por eso la persona recibe la justicia. Amén. No porque se lo merezca. Es porque la gracia se interpone allí. Y Dios le declara al culpable, lo declara inocente solamente por creer en Él. Justificación o reconciliación es porque éramos enemigos. ¿Qué es lo que produjo las enemistades? El pecado. Pero Cristo nos reconcilió porque cargó el pecado en Él. Es el sustituto, o sea, tomó nuestro lugar. La propiciación, ¿cómo se hace presente allí? Que todo el castigo, Isaías 53, fue sobre Él. Amén, fue sobre Él. Tomó nuestro lugar. Ese es el amor que está diciendo Pablo. Dios muestra su amor para, esa es la razón,
para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo. ¿Y por qué murió Cristo por nosotros? Porque la solicitud de toda la raza humana lo demandaba. Un Cristo con pecado, un Cristo con defecto, no podía cumplir las solicitudes de la ley. Por eso ningún hombre puede salvar a ningún hombre, porque un hombre es igual de pecador a otro hombre. Y ya la Biblia declara, no hay justo. Y usted puede mencionar cualquier hombre que haya pisado esta tierra, que usted diga, este hombre sí, tan piadoso. No, no es ningún piadoso, también es pecador. Y usted puede mencionar cualquier personaje, aún de aquellos que aparece en este texto sagrado, con todo lo que fue Pablo, Pedro, Juan, Mateo, que aún la gente todavía es que adora que a Pedro. Es que Pedro, ese sí, ese hombre. No, Pedro también era un pecador. Pastor, pero yo creo que María sí, porque la Biblia hace referencia a que había una joven, doncella, virgen, piadosa, temerosa de Dios. Esa mujer sí era Bea, y por eso el Salvador se manifestó a ella. Sí, el Salvador se manifestó a ella por gracia, porque el ángel le dijo, ¿has hallado qué? Gracia. No méritos, gracia. Porque con todo lo que fue María, también era una pecadora. ¿Y sabe por qué? Por una razón. Porque la paga del pecado es, y María murió después del siglo I. Así que si era muy buena, ¿por qué murió? Y todos esos hombres, todos murieron. Y todos esos personajes, todos murieron. Y todos esos líderes religiosos que el mundo tiene, todos están en el sepulcro. Todos han muerto. Pero hay uno diferente. Hay uno diferente. Que ni la muerte, Hechos capítulo 2, lo pudo retener. De ahí que la Biblia enseña que Cristo venía con una marca de cordero. Escuche esto. Primera de Pedro 1:19 hace referencia a que Cristo es el cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor. Aleluya. Porque el Salvador que vino a este mundo para poder efectuar la obra de la redención, tenía que ser sin pecado. Un Cristo, un Redentor con pecado no sirve, no califica. Un pecador no puede salvar otro pecador porque también está contaminado. Y la demanda de la ley enseñaba que debía de ser sin defecto. Por eso Dios miró a todos los hijos de los hombres, escuche esto, a ver si había uno que hiciera lo bueno. Romanos capítulo 3. ¿Y cuántos halló Dios? Y el Señor examinó a Abraham, y con todo lo que fue el padre de la fe, Dios dijo, no, este no. Y examina a Moisés, este tampoco. Y examina a los profetas, estos tampoco. Y examinó a estos tampoco. Y a todos los examinó Dios. Porque de alguna forma lo que dice el capítulo 53 de Isaías es una realidad. Todos nosotros nos descarriamos y cada uno se apartó de su camino. ¿Y sabe qué dijo el autor? Uno de los autores del texto sagrado. Que Dios miró, escuche lo que voy a decir. He aquí que Dios hizo al hombre ¿qué? Bueno. Pero ellos buscaron ¿qué? Cada uno buscó perversidades. Cada uno, hermano, el que no tiene una cosa tiene la otra. El que no es mentiroso es adúltero, y el que no es adúltero es fornicario, y el que no es fornicario es una cosa, y el que no es otra. Y entonces, y como Dios no mira al hombre como el hombre mira a los hombres, porque los hombres como que escalafonan las cosas,
Uy, pastor, no, qué miedo uno ser un asesino. Pues para el infierno están los asesinos y están los borrachos también. ¿Cómo la vio usted? Porque esa teoría pues de que hay pequeños pecados graves, pecados medianos y pecados pequeños, eso funciona para los hombres. Pero una persona se va para el infierno siendo mentirosa o siendo adúltero, no hay diferencia. Porque ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los adúlteros, oigan lo que dice la palabra, ni los mentirosos, ni los fornicarios heredarán ¿qué? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el borracho y el fornicario? No hay diferencia. Ninguno heredará ¿qué? Eso lo dice Dios. Y resulta que Él es la puerta. Es que el asunto es que Él es la puerta. Amén. Y como Él es la puerta, Él decide quién entra y quién no entra. Yo no puedo llegar y decirle, Señor, un momentico que aquí voy. No, Señor. Yo debo tener un tiquete. Y el tiquete se llama la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados. Así que si mi vida no está vestida de Cristo, ¿cómo voy a entrar, hermanos? En el cielo no funcionan las cosas como aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra se puede sobornar, aquí en la tierra, hermanos, se puede mentir, se puede comprar. Pero en el cielo no funcionan las cosas aquí, así. Allá es muy, muy diferente. Así que yo tengo que hacer las cosas a la manera del cielo. Y por eso Dios miró a los hijos de los hombres a ver si había uno. Y como no halló ninguno, ¿qué dijo Dios? He aquí yo mismo que hablo, voy a estar presente. Me voy a manifestar para salvar a mis hijos, para que el hombre tenga la oportunidad de ser salvo. Por eso usted tiene que pensar que las oportunidades que da Dios es en Cristo, y es una oportunidad. Rechazar a Jesús es rechazar la vida. ¿Sabe que Dios, aleluya, para proveer salvación, lo primero que hizo Dios, ¿sabe qué es? Fue manifestarse en carne. Ahí comienza lo más grande de Dios. Como el hombre no podía llegar a Dios, Dios llegó al hombre. Eso es lo bonito de Dios. Porque yo no me podía acercar a Él en mi naturaleza pecaminosa. Porque no hay forma, no es compatible la naturaleza del hombre pecaminosa a la naturaleza de Dios, que es la santidad. Y como el hombre estaba separado por el pecado, Cristo se hizo hombre. Gloria a Jesús. ¿Sabe para qué? Para acercarnos el reino de Dios. Porque no hay otra manera. Por eso Jesús es el mediador, el sumo pontífice. Eso es lo que enseña Pablo en la epístola a Timoteo, el capítulo 2, verso 10. Que Jesucristo es el mediador entre Dios. Y esa palabra mediador significa puente, de donde viene la palabra pontífice. El sumo puente entre Dios y los hombres se llama Jesucristo hombre. Es un puente. Aleluya. Un puente me sirve a mí para pasar de un extremo a otro. El que unió el cielo con la tierra, hermanos y amigos. No es ninguno de esos hombres que la gente cree que Pedro es el mediador, que María también mediadora, que no, ninguno de ellos. El único que unió el cielo con la tierra, Génesis capítulo 28 y capítulo 32. Esa escalera que vio Jacob,
que de una punta estaba en el cielo y la otra punta descargó en la tierra. Amén. Esa escalera se llama Jesucristo. Por eso Jesús: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene, porque es la escalera, nadie viene al Padre sino por mí. Para usted ir al Padre, vea, el que tiene a Jesucristo tiene el Padre, y el que no tiene a Jesucristo no tiene el Padre. Porque yo y el Padre no somos dos ni tres, vea, somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que el Señor Jesús manifestó las obras del Padre. ¿Cuáles son las obras del Padre, hermanos? Amor, benignidad, paz, creación, porque Dios es el creador, ¿o no? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles son más las obras del Padre? Misericordia. ¿Cuáles son más las obras del Padre? Gracia, perdón. Todas esas son las obras del Padre. Todas son las obras del Padre. De ahí esas palabras de Jesús de San Juan capítulo 14. Si no quieren creer en mí por las palabras que yo os he dicho, pues crean en mí. ¿Por qué? Por las obras, porque las obras que yo hago no las hago por mí mismo, el Padre que está en mí. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, las obras del Padre. Aleluya. Por eso él veía la multitud. Como Dios es compasivo, Salmo 103, como el Padre se compadece ¿de quién? De los hijos, así se compadece Jehová. Por eso él veía las multitudes y sintió ¿qué? Compasión, porque las veía como un rebaño de ovejas, pero sin pastor. Si ve las obras del Padre, las obras del Padre creadoras. A el ciego, aleluya, le formó sus ojos. San Juan capítulo 9. Las obras del Padre. Hay un Dios que es bueno, pero ¿qué gano yo con saber que hay un Dios que es bueno, pero no me acerco a Él? ¿Qué gano con saber que hay un Dios que perdona si no recibo el perdón de mis pecados? ¿Qué gano yo con saber que hay un Dios que salva si yo no soy salvo? ¿Qué gano con saber que en Dios está la vida si estoy perdido? ¿Qué gano con tener tantas cosas que Dios revela en su palabra, pero no las recibo? ¿Qué gano? ¿Sabe, hermano, que en la Constitución y en los derechos humanos hay unas leyes universales? Y en la Constitución, oiga, y eso lo dice la Constitución de Colombia. El primer principio de la Constitución en Colombia es que toda persona ciudadana colombiana tiene derecho a un nombre y a una ciudadanía. Así lo dice la Constitución. Y mientras usted esté en el territorio nacional, la Constitución dice que el Estado tiene el deber de protegerlo a usted por ser ciudadano de Colombia. Que eso se queda como una utopía, mi hermano, porque eso sí se queda en el papel, eso no es una realidad. Pero así lo dice la Constitución. Y que usted tiene derecho a la educación, y que usted hay una cantidad de derechos que tenemos nosotros por ser ciudadanos de Colombia, ¿cierto? Que la mayoría se quedan en el papel. Que usted tiene derecho a la salud. Bueno, una cantidad de cosas. Pero eso, amén, por el solo hecho de yo haber nacido en Colombia, tengo derecho a mi ciudadanía. Tengo derecho. A mí no me pueden negar. Yo soy ciudadano de Colombia porque nací en Colombia. Eso es un derecho. Y aunque esas cosas estén en el papel, hay una cantidad de beneficios por ser ciudadano colombiano. Bueno, ahora vámonos a la parte celestial. Si en lo terrenal por haber nacido en Colombia, tengo unos beneficios, por ser usted ciudadano del cielo, usted tiene unos beneficios que no se quedan en el papel. ¿Sí sabía usted eso? Porque nuestra ciudadanía no está aquí.
Cuando yo tomo la decisión de acercar el reino de Dios a mi vida, por eso Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, le dijo al hombre: vea, pida que el reino de Dios vénganos. Pida que el reino de Dios venga a su vida. Porque si yo quiero la ciudadanía celestial, aleluya, y Dios me reconoce como su hijo, ¿y sabe cómo me reconoce Dios como su hijo? ¿Sabe cómo? A todos los que hemos creído en su nombre, nos ha dado un derecho, una potestad, una ciudadanía de ser llamado hijo. Para yo ser ciudadano del cielo, tengo que ser hijo de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, hermano, si tengo beneficios siendo ciudadano de Colombia, ay, hermano, cuánto más. Que esto no se queda en el papel. Porque Dios no hace caer ninguna de sus palabras, ninguna de sus promesas. Y cuando Dios me dice a mí: si tú eres ciudadano del cielo, estas bendiciones te van a alcanzar. Que me alcanzan, me alcanzan. Porque Dios se compromete conmigo de guardarme, de bendecirme, de ayudarme. Me da su Espíritu Santo. Me entrega como heredad el reino de los cielos. Y allá queda registrado mi nombre, aleluya, como ciudadano. Hay personas que se glorían, y hace día hablaba con alguien y me decía: yo tengo varias ciudadanías, y tengo la ciudadanía americana, y tengo una ciudadanía italiana, y con esa ciudadanía me sirve, amén, para ser ciudadano de la Unión Europea, que son como 20 países. Así que cuando una persona es ciudadana de un país allá, es como si fuera ciudadano de todos esos 20 países, la Unión Europea, y se glorían de ser ciudadanos de la Unión Europea, y ciudadanos de América, y ciudadanos de no sé dónde. Eso, hermano, me queda acá. Yo tengo una ciudadanía superior. Porque cuando yo figuro como ciudadano del cielo, estoy figurando, aleluya, con la ciudadanía más grande que alguien pueda recibir, aleluya. Porque la ciudadanía de los hombres con la muerte se queda acá, pero la ciudadanía celestial, este Dios es Dios eternamente y para siempre. Esto va a trascender, vale más. Así que Jesús, aleluya, se manifestó Dios en carne. ¿Sabe para qué? Para revelarme su nombre, para que yo pueda ser salvo, para comprar a precio de sangre, aleluya, mi vida. Y que yo pueda pertenecerle a Él. Y qué bueno que usted pueda entender que usted puede ser propiedad de Dios. Propiedad de Dios. Por eso Dios con lo suyo hace lo que Él quiera. Por eso Dios con su vida, aleluya, hace lo que Él desee y lo hace bien. Porque Dios no maltrata la dignidad del hombre. Antes la eleva. Si alguien le da dignidad al ser humano es Dios, hermanos. Porque cuántas personas y tantos testimonios que escuchamos, el pecado los tenía destruidos, durmiendo por ahí en la calle, comiendo, como hace mención el capítulo 15 de Lucas, ese joven que se fue de la casa a comer algarrobas y quería hasta comer en lo que se alimentaban los cerdos. Y hay gente que uno ve así, hermanos, comiendo casi de la basura, que las personas hasta le dan vergüenza de ellos. Pero Dios le da dignidad al ser humano. No es mejor uno, hermano, estar en las manos de Dios que vivir por allá arrastrado en el pecado. Mire cómo Dios nos trata, hermanos. Cómo Dios lo tiene. ¿Cómo Dios lo tiene usted, hermanos? ¿Cierto que nos tiene bien? Porque si alguien nos contempla es Dios. Si alguien nos trata bien es Dios. Si alguien nos cuida es Dios. ¿Cómo salirse uno de las manos de aquel que nos ha dado dignidad, que nos tiene en una posición especial? Aleluya.
Puede ser que muchos de nosotros, vamos a decir una cifra, pues uno cree lo que dicen las encuestas, pero creo que en el mundo hay un poco más de 8.000 millones de personas, ¿cierto que sí? Que a veces uno dice como palabras un poco como en forma de hipérbole, o sea, es que todo el mundo, y usted cae conoce todo el mundo. Pero yo le digo una cosa, vea, de 8.000 millones de personas que a usted lo conozcan, ¿cuánto lo pueden conocer a uno, hermanos? Es que ni 1.000.000 de personas, es que ni la gente de Medellín lo conoce a usted, viviendo aquí en esta ciudad que no tiene más de 3 millones de personas. Que lo conozca uno 200 personas, ¿cierto? Y eso que es mucho, ¿cierto que sí? Los demás ni siquiera saben que usted existe. Así que para esta tierra usted no es importante, ¿cierto que no? ¿Usted cree que Donald Trump piensa en usted? Porque algunos están esperando que para ir al mundial, ¿cuándo es el mundial? ¿Y usted por qué sabe? Algunos están esperando ir a Estados Unidos, que porque Donald Trump va a venir por ellos. Vea, hermanos, es posible que muchas personas no sepan quién es usted. Y si a usted le pasa a alguien, de pronto por ahí a alguien se le despierta un espíritu altruista y le ayuda, ¿cierto? Filantrópico, bueno. Y de pronto le colabora. Pero hermanos, de 8.000 millones de personas, que Dios sí sepa quién soy yo, eso sí es importante. Eso sí es importante. Porque te aseguro, aleluya, que Jesucristo sí sabe quién es usted. Y Él sí sabe quién soy yo. Y mayor que cualquier rey de esta tierra, cualquier personaje importante de esta tierra, es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Así que si Dios sí sabe quién soy yo, hermano, con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Pero también escuche, que Dios no me reconozca a mí, eso sí es grave. Mire la importancia que Dios sepa quién soy yo, que no me desconozca. Porque si Dios no me conoce, porque unas personas quisieron una vez entrar a la presencia del Señor y el Señor les tuvo que decir: apártense de mí, no los conozco. Pero Jesús, Señor, pero ¿cómo que no nos conoce? Si yo también iba a un lugar, si en tu nombre, y yo también llevaba la Biblia, y yo también me sabía los coros. Y Jesús les dice: pero yo no sé a quién le cantaban ustedes con esos coros. Y yo no sé ustedes si tenían la Biblia, cómo la creyeron o cómo la practicaron. Lo único que puedo decir es que no sé quiénes son ustedes. Así que se me apartan, porque no los conozco. Que Dios no me conozca a mí. Para que Dios me conozca, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido. Para que Dios me conozca, yo lo tengo que recibir a Él primero. Y cuando yo lo recibo por la puerta que se llama el arrepentimiento, porque el arrepentimiento hace que Dios se acerque. Porque Dios no oye al pecador, pero si alguno se arrepiente, a ese oye. ¿Sí ve cómo es el asunto? Porque usted puede decirle muchas cosas al Señor. ¿Y sabe qué dice Dios? Aunque multipliques tu oración, si no te arrepientes, no te escucho. Por la barrera. Pero el arrepentimiento hace que Dios se acerque y que sea propicio a mi vida. Y que Dios, aleluya, manifieste su gracia. Y que la puerta se abra para que yo pueda entrar. Y cuando yo entro a su presencia, hermano, listo, el tiquete está. Por eso Dios se manifestó en carne, para señalarnos el camino, para mostrarnos la verdad. Porque conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? Pero es la verdad de Dios, no la verdad del hombre. Porque el hombre enseña una cantidad de cosas,
pero la mayoría son mentiras. Y Jesús dijo, enseñan como mandamientos doctrinas de hombres, pero eso no es lo que yo enseño. Lo que Dios enseña es diferente, aleluya. Y Dios me enseña, amén, para ver salvación, el bautismo. Pero pastor, yo ya me bauticé, cuando era un niño me bautizaron. No hizo nada, porque es que el bautismo no es para los niños. Los niños se presentan, porque el bautismo es para perdón de los pecados. No, pero es que el pecado original, y para usted, ¿qué es el pecado original? Porque si usted está creyendo pues esa filosofía que Adán vio una manzana tan buena que se comió esa manzana y esa manzana lo hizo errar. ¿Cuál manzana? Manzana el que se inventó esa mentira. No, eso no es ningún pecado. No, que el pecado fue la relación sexual entre Adán y Eva, también mentiras. Porque el Señor le dijo a Adán, el mandamiento se lo dio. Vea, esa muchacha tan bonita que usted ve allá se llama Eva. Y esa Evita, vea, échele el ojo y invítela a la alcoba y únase con ella y llene esta tierra de gente. Entonces, como Dios le da a Eva para que procree y después lo juzga por el pecado. No, eso no era ningún pecado. Entre otras cosas, le voy a decir una cosa. Cuando Dios creó a Adán y Eva, eso no fue que Eva apareció hoy, al otro día entró el pecado. No. La creación del hombre aparece en Génesis capítulo 1, verso 27, y el pecado se introduce en el capítulo 3. Pero no crea que del capítulo 1 al capítulo 3, que usted lee eso en 10 minutos, que eso pasó en 10 minutos. No crea que eso pasó en 10 minutos. Desde el capítulo 1 al capítulo 3, pero en el pasado años y años, no, son tiempos indeterminados. No se sabe, no se puede calcular cuánto tiempo duró el hombre en un estado de inocencia. Pueden pasar siglos, milenios entre esto y esto. ¿Sí ve? Así que ellos tuvieron muchas relaciones y un día de eso fue que Eva se desvió y bueno, el pecado fue la desobediencia. El pecado entró al mundo por la desobediencia de un hombre, y así pasó el pecado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La desobediencia. Por eso toda desobediencia es pecado. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado es la transgresión a la autoridad o a la ley de Dios. Todo eso es pecado. Por eso Jesús vino a enseñar la verdad. ¿Conoceréis qué? La verdad, la verdad. Lo que heredamos nosotros es algo que la escritura o la teología lo llama la concupiscencia, que es la inclinación a hacer lo malo. Por eso a nadie enseñan a pecar. Un niño nace con eso. ¿Cierto que sí? Todos, hermanos. David dice en el Salmo 51, en pecado he sido concebido. En pecado. Así que eso está en uno impregnado, hermanos. Uno va creciendo y uno se va desviando. Y por eso todos necesitan el arrepentimiento y el bautismo en el nombre. Porque cuando uno va creciendo, entonces uno añade una mentira y uno añade una cosa y añade la otra. Y cuando uno tiene por ahí unos 12 años para arriba, ya uno es un pecador. No, escuche, porque una cosa es ser pecador por imputación, porque Dios le imputó el pecado a todos los hombres para poderlos salvar. Y otra cosa es ser pecador por acción. Otra vez se puede ser pecador por omisión. Pero todos somos pecadores por una imputación y por acción, porque vamos creciendo y pecado y añadimos y añadimos y añadimos y añadimos. Y una persona, yo le pongo por ahí con 20 años, si usted no pecara sino una vez al día con 20 años, ¿cuántos pecados tiene? Calcule que un año tiene 365 días, multiplíquelos por 20. ¿Y cuánto le da eso? Y si usted tiene 40, hay poder. Si tiene 50, razón, dijo Isaías, desde la cabeza hasta la punta de los pies, solamente hay en ese hombre es una hinchazón y una podrida llaga. Porque imagínese, hermano, cuántos pecados, hermano.
¿Ah? Y el hombre que ha sido inventor de pecados, inventor de males. Por eso el bautismo. Porque el bautismo lo deja usted, ¿sabe cómo? Vea, la mayoría de los hermanos cuando se bautizan salen de esa agua y le dicen a uno: uy, pastor, yo me siento como un algodoncito, livianito, pastor, yo me siento en las nubes. Claro, porque es que el pecado pesa, pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todos, de todos. Y esa es la razón por la cual Pablo dice: si alguno está en Cristo, es una nueva. ¿Nueva qué? Vea, hermano, sale uno como cuando uno entra al vehículo, al taller. Vea, sale uno reparado de todo, hermano. Corazón nuevo, espíritu nuevo, porque os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Ezequiel capítulo 36 verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Os limpiaré y os quitaré el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Y no solamente eso, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. A ver, hermano, uno sale de allá. Oiga, hermanos, otro, nueva criatura. Eso se llama la regeneración, la transformación del ser inmaterial. Aleluya. Uno sale diferente y uno se ve diferente, se siente diferente. Hasta Dios lo cambia a uno la forma de hablar, la forma de caminar, todo, hermanos. Y ve como camina bueno, qué bendición. Lo pone a caminar uno, Dios, como en pasarela, mi hermano. Los pensamientos de uno, oiga, pero es que este como habla de diferente. Y a vos, ¿qué te hicieron? Es que yo te veo diferente. Y uno se ve y uno dice, y uno como que quiere ahí como disimular. ¿Y cómo me ves, pues? Cierto que sí, pero uno sabe. No, yo no sé qué te hicieron, pero es que yo te veo diferente, tu forma. Y lo ven hasta bonito a uno, hermanos. Porque Dios hermosea a los justos con la salvación. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la gracia de Dios. Así que Dios nos enseña la verdad, amar la verdad, amar su palabra, a practicar su palabra. Aprendemos a respetar a Dios, a obedecer a Dios. Y Pedro dice: las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su divino poder. Así que Dios impregna en el corazón de cada uno de nosotros cosas tan grandes, aleluya, que no hay forma de sacarlas. Esta naturaleza se impregna tan profunda en la vida de todos nosotros, que eso es una amalgama. Uno se une a Dios de una forma tan especial que no hay forma de sacar a Dios del corazón. Cuando uno ha creído en Jesucristo de verdad, de corazón, le ha entregado su vida a Él de una forma genuina, aleluya, ha tenido un verdadero encuentro con Él. Ve, hermanos, nada lo separa a uno del amor de Dios. Esto no se puede sacar. Eso no se puede sacar, hermano. Eso está impregnado en la vida de uno, de tal manera que por todas partes solamente se mueve algo que se llama Jesús, 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 Jesús. A usted no le han dicho alguna vez: pero es que usted no habla sino de Jesús. Cualquier tema Jesús, cualquier cosa Jesús. Hábleme otra cosa que no sea Jesús. Pero ¿cómo va a hablar uno de otra cosa fuera de Jesús? Si es que Jesús, de la abundancia del corazón, es lo que habla. Que no hay otra forma, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Por eso Jesús vino, para enseñarnos la verdad, para poder estar en Él, en el verdadero. Si usted no está en el verdadero, que es Jesús, usted no tiene nada. Así lo tenga todo. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Alcanzar a Jesús es alcanzar lo más grande, aleluya. Y vivir para Él no hay comparación.
Porque usted puede vivir para cualquiera, pero cualquier hombre puede fallar. Y las cosas se pueden mudar, pero Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios no defrauda a nadie. Dios no falla. Aleluya. Por eso es importante esa obra que Jesús ha hecho. Conocer la obra de Jesús. Y permitir que todo lo que es la salvación pueda entronizarse en mi vida, la reconciliación, la propiciación, la paz, la justificación, o sea, todo. Y todo eso está en Jesús. Y con esto voy finalizando. Hoy hay un llamado que Dios le hace al hombre. Y el llamado es a ser salvo hoy. A permitir que Él me ayude. Permita que Dios lo ayude hoy. Porque usted no gana nada en conocer todo esto, en saber que Dios salva, sana, que Dios bendice. Pero si usted no cree en Él, si usted no le echa mano a Él, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve tener un vehículo si yo no sé conducir? ¿De qué sirve uno tener hambre si no tiene alimento? ¿De qué sirve tener sed si no hay agua? Hay gente que se está muriendo de hambre, de sed, porque no hay. ¿De qué sirve? Pero aquí está el alimento, aquí está el agua de la vida, aquí está el Salvador, aquí está el que me puede ayudar. Aquí está ese que le dijo a una mujer toda su vida. Pero no solamente le dijo toda su vida, sino que la sació. Aquí está ese Dios, aleluya, que si tú te acercas a Él hoy, te puede ayudar. Te puede ayudar. Te saca de esa condición. Te fortalece, te afirma, te salva, te perdona. No rechace a Jesús. Así creas en Él, lo puedes estar rechazando. Porque si no creéis que yo mismo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Cómo me voy a morir de hambre teniendo aquí el alimento? ¿Y cómo me voy a morir de sed teniendo el agua? ¿Cómo me voy a morir yo en pecado teniendo el que perdona? ¿Y cómo me voy a condenar sabiendo que Jesús es el Salvador y la vida eterna? ¿No es mejor hoy reconocer y acercarme a Él y decirle: Señor, aquí estoy?